Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque el tema que les traigo es explosivo. Prepárense porque hoy vamos a destapar un verdadero bombazo. Como vieron en el título, vamos a hablar sobre el actor famoso que explotó sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, escucharon bien. Un actor con mucha trayectoria, alguien que conocemos y respetamos, soltó la lengua y dejó caer algunas declaraciones jugosas sobre esta pareja que, como saben, fue la sensación del momento. ¿Y qué pasó realmente? ¿Qué dijo este actor? ¿Cómo reaccionaron Kerem y Hande? ¿Esto afectó su relación? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir hoy. Prepárense para el chisme, la intriga y por supuesto, toda la información que necesitan para estar al tanto de lo último en el mundo de las series turcas. Y antes de que me olviden, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, aquí siempre les traigo lo mejor del mundo del entretenimiento, y como siempre el chisme es lo primero. Ahora sí, pongámonos serios, o no tanto porque el chisme es divertido, ¿verdad? Todos recordamos la época de oro de Love is in the Air, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem Bürsin, juntos en la pantalla y fuera de ella. La química era innegable, la pasión, la intensidad, todos soñábamos con un final feliz. Y por un tiempo lo tuvimos. Fueron la pareja del momento, la sensación, la envidia de muchos. Pero como en toda historia hay altibajos, rumores y, por supuesto, opiniones externas. El actor que hoy nos ocupa, y que no voy a revelar su nombre completo de inmediato para mantener la intriga, es una figura muy respetada en Turquía. Con años de experiencia, numerosos proyectos exitosos y una imagen de profesionalismo impecable, sus palabras tienen peso. Cuando este actor, digamos veterano, decidió hablar, el mundo del entretenimiento turco se paralizó. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, para empezar, no fue una declaración directa ni una entrevista explosiva con un medio. Fue más bien un comentario, una indirecta, una serie de observaciones durante una reunión informal. Pero como dice el dicho a buen entendedor, pocas palabras. El actor, en resumen, sugirió que la relación entre Kerem y Hande no era tan perfecta como se mostraba. Señaló que había mucha presión mediática, que la fama y el éxito habían complicado las cosas, y que la magia que veíamos en pantalla, en realidad, tenía una base frágil. No fue una crítica directa ni un ataque frontal, sino más bien una reflexión sobre la realidad de la industria y los desafíos que enfrentan las parejas de celebridades. Según fuentes cercanas, este actor siempre ha sido muy observador y analítico. Ha trabajado con muchísimas estrellas a lo largo de su carrera, y tiene una visión muy particular sobre las relaciones, el éxito y la exposición mediática. Sus comentarios, aunque sutiles, resonaron en el ambiente. La reacción inicial fue de sorpresa. ¿Por qué este actor con una imagen tan intachable se pronunciaba sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Qué ganaba con ello? ¿Era envidia? ¿Una crítica constructiva? Las especulaciones no tardaron en aparecer. La prensa turca, siempre ávida de noticias, se abalanzó sobre las declaraciones. Los medios de comunicación comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada silencio. Las redes sociales ardían. Los fans de Love is in the Air se dividieron. Algunos defendían a capa y espada a Kerem y Hande argumentando que el actor solo quería llamar la atención. Otros, por el contrario, veían en sus palabras una verdad incómoda, una visión realista sobre la situación. ¿Y cómo reaccionaron los directos afectados? Kerem Bürsin y Hande Erçel, como era de esperarse, no hicieron declaraciones públicas inmediatas. Mantuvieron el silencio, una estrategia muy común en estos casos. Sin embargo, se dice que la situación no les cayó nada bien. Especialmente a Kerem, quien siempre ha sido muy cuidadoso con su imagen y su vida privada. Se rumorea que Kerem y Hande, a pesar de su separación posterior, intentaron mantener la calma y enfocarse en sus proyectos profesionales. Pero, obviamente, la presión era mucha. La atención mediática, los rumores, las especulaciones, todo eso seguramente complicó más las cosas. Con el paso del tiempo, la situación se calmó un poco. La atención se desvió hacia otros temas, otros romances, otros dramas. Pero las palabras del actor quedaron flotando en el aire, como un recordatorio de la fragilidad de la fama y las relaciones en el mundo del espectáculo. Es importante recordar que el mundo del entretenimiento es muy particular.
La presión, la competencia, las expectativas, todo eso afecta a las personas que trabajan en él. No es fácil ser famoso y menos aún, mantener una relación estable bajo el ojo público. Ahora, ¿quién es este misterioso actor? Les daré algunas pistas. Es un actor muy conocido con una larga trayectoria en el cine y la televisión turca. Ha participado en muchas series y películas exitosas, y ha ganado numerosos premios. Su imagen es de profesionalismo, seriedad y, en cierta medida, de sabiduría. ¿Ya lo tienen? Pues bien, el actor en cuestión es Murat YLDRM. Sí, el mismísimo Murat YLDRM. Reconocido por sus papeles en series como Amor en blanco y negro y Suskular, Murat es un actor respetado, talentoso y con una larga trayectoria. Sus palabras, aunque sutiles, resonaron en el ambiente. Y ahora, una reflexión personal. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que la fama, el éxito y el amor no siempre van de la mano. Que la presión mediática puede destruir una relación, por más fuerte que sea. Y que a veces las palabras de alguien con experiencia pueden darnos una perspectiva diferente sobre la realidad. En el mundo del entretenimiento, nada es lo que parece. La imagen que vemos en la pantalla, la perfección que se muestra en las redes sociales, no siempre refleja la verdad. Hay sacrificios, presiones y desafíos que no vemos. Y como siempre hay que tomarse las cosas con pinzas y no creer todo lo que vemos. Así que en resumen, la explosión del actor Murat YLDRM no fue una bomba atómica, pero sí un recordatorio de la complejidad del mundo del espectáculo y de las relaciones entre celebridades. Sus palabras, sutiles pero certeras, dejaron una huella. Kerem y Hande por su parte continuaron con sus carreras, aunque por supuesto, la relación no funcionó a largo plazo. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que hayan disfrutado del vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya dado material para pensar. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Están de acuerdo con las palabras de Murat YLDRM? ¿Creen que la fama y la presión mediática pueden afectar una relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, aquí siempre les traigo lo último del mundo del entretenimiento, el chisme más jugoso y las noticias más relevantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen, porque la historia no termina aquí. Vamos a sumergirnos más profundamente en este drama turco. *** profundizando en la explosión de Murat YLDRM, más detalles y contexto ***. Para entender completamente el impacto de las palabras de Murat YLDRM, es crucial analizar el contexto en el que se produjeron. No fue un comentario aislado. Fue un análisis, una evaluación, una especie de diagnóstico de la situación, realizado por alguien que conoce el juego. Murat YLDRM, además de ser un actor de renombre, es conocido por su inteligencia y su capacidad de análisis. No es alguien que hable por hablar. Sus opiniones están fundamentadas en su experiencia y en su comprensión del mundo del entretenimiento. A lo largo de su carrera, ha sido testigo de innumerables romances, rupturas, éxitos y fracasos. Ha visto cómo la fama puede construir y destruir. En la reunión informal donde realizó sus comentarios, Murat no solo se refirió a Kerem y Hande. También habló de manera general sobre la presión que sufren las parejas de celebridades. Mencionó la importancia de la privacidad, la necesidad de proteger la relación de la opinión pública y la dificultad de mantener la autenticidad en un mundo donde todo está expuesto. Fuentes cercanas a Murat YLDRM aseguran que él admira mucho a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Considera que ambos son actores talentosos y profesionales. Sin embargo, también es consciente de los desafíos que enfrentan. Él, como persona experimentada en la industria, sabía que la relación estaba sometida a una intensa presión mediática. La explosión de Murat YLDRM en realidad no fue una explosión en el sentido literal de la palabra. No fue una crítica destructiva ni un ataque personal. Fue una reflexión, una especie de advertencia dirigida, tal vez, a aquellos que idealizaban la relación entre Kerem y Hande.
El impacto en Kerem Bürsin y Hande Erçel ***. Como mencioné anteriormente, la reacción de Kerem y Hande fue, inicialmente, de silencio. No hicieron declaraciones públicas, ni respondieron a las especulaciones. Esta es una estrategia común en el mundo de las celebridades, porque la prensa, ávida de noticias, estaba al acecho. Sin embargo, es difícil imaginar que las palabras de Murat YLDRM no hayan afectado su relación. Aunque no se sabe con certeza, es probable que la situación generara tensión. La constante atención mediática, los rumores y las especulaciones sobre su relación, ya eran de por sí difíciles de manejar. La opinión de un actor respetado como Murat YLDRM solo intensificó la situación. Se dice que Kerem, que siempre ha sido muy reservado con su vida privada, se sintió especialmente incómodo. Hande P. Por su parte, trató de mantener la calma y enfocarse en su trabajo, pero es difícil ignorar la presión externa. El legado del Love is in the Air y la realidad de las relaciones en el mundo del espectáculo ***. Love is in the Air fue un fenómeno. La serie tuvo un éxito arrollador, tanto en Turquía como en el extranjero. Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en ídolos, y su relación, tanto en la pantalla como en la vida real, fue la comidilla de todos. La historia de Kerem y Hande nos enseña que la fama no es sinónimo de felicidad. Que la exposición mediática, la presión de los fans y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Que las relaciones en el mundo del espectáculo están sometidas a una intensa presión. El caso de Kerem y Hande y las palabras de Murat YLDRM nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, el éxito y el amor. Nos recuerdan que las personas son seres humanos, con sentimientos, miedos y vulnerabilidades. ¿Qué podemos aprender de todo esto? 1. La fama no lo es todo. El éxito profesional no garantiza la felicidad personal. La fama puede ser un arma de doble filo, que trae consigo tanto beneficios como desafíos. 2. La presión mediática es real. La exposición constante a los medios de comunicación y a las redes sociales puede ser muy perjudicial para las relaciones. 3. La privacidad es importante. Proteger la vida personal de la opinión pública es fundamental para mantener la estabilidad emocional y la salud mental. 4. No todo lo que vemos en la pantalla es real. Las historias que vemos en las series y películas son, en muchos casos, idealizadas. La realidad puede ser muy diferente. 5. Escuchar a los expertos. A veces, las opiniones de personas con experiencia, como Murat YLDRM, pueden brindarnos una perspectiva valiosa y ayudarnos a comprender mejor la situación. La vida después del Love is in the Air, donde están ahora Kerem y Hande. Después de su separación, tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel han continuado con sus carreras profesionales. Kerem Bürsin ha participado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Sigue siendo uno de los actores más populares del país, y su imagen sigue siendo muy valorada. Hande Erçel ha protagonizado otras series exitosas, y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. También ha incursionado en el mundo de la moda y es imagen de importantes marcas. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y resilientes. A pesar de la intensa atención mediática que han recibido, han logrado seguir adelante con sus vidas y carreras. En conclusión, la explosión de Murat YLDRM fue mucho más que un simple comentario. Fue una reflexión profunda sobre la realidad del mundo del entretenimiento y de las relaciones entre celebridades. Sus palabras, aunque sutiles, dejaron una huella en el mundo del espectáculo turco. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos enseña que la fama no es fácil. Que el amor y el éxito no siempre van de la mano. Y que a veces las palabras de alguien con experiencia pueden brindarnos una perspectiva valiosa sobre la realidad. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del entretenimiento. Chao, chao.